El eco de los dioses olvidados. En el corazón de la vasta y eterna selva amazónica, donde la espesura de los árboles se entrelaza como un manto oscuro y la niebla eterna se arrastra sobre el suelo, existía una aldea que el hombre moderno ya había olvidado. Su nombre era Yariquía, un pequeño asentamiento rodeado por el canto incesante de insectos y aves, y donde los pocos aldeanos que quedaban vivían en un temor perpetuo. Uno mucho más profundo que el simple miedo a los animales salvajes. Era un terror que provenía de algo ancestral, algo que no podía ser comprendido por los ojos humanos. En el año 1924, un joven naturalista llamado Samuel Cruz llegó a la región, atraído por las historias de una rara especie de orquídea que solo crecía en la zona. Era su última expedición antes de regresar a la civilización, pero pronto descubriría que el misterio de la flora era solo un pequeño eco comparado con los horrores que aguardaban en la selva. La entrada a Yariquía fue silenciosa, como si la misma selva tratara de tragarse el sonido del motor de su bote. Al llegar, encontró a los pocos aldeanos en un estado de inquietud palpable. Sus ojos, vacíos y penetrantes, no mostraban una pizca de bienvenida. Un anciano, vestido con ropas gastadas y un sombrero que parecía haber sido tejido por las manos de los dioses, se acercó a él. No debe ir al sur, le advirtió con voz temblorosa, señalando hacia donde el río se perdía entre los árboles. Ahí es donde los espíritus de los antiguos moran. Aquellos que entraron nunca volvieron, y los que regresaron, regresaron diferentes. Pero Samuel, impulsado por su ambición científica, desestimó la advertencia, convencido de que solo se trataba de supersticiones. Sin embargo, algo en el aire cambió esa noche. A medida que la oscuridad se deslizaba como una serpiente, un extraño eco comenzó a resonar desde el corazón de la selva. Un murmullo que no parecía humano, un susurro antiguo que no pertenecía a la tierra. Samuel, incapaz de resistir la curiosidad, se internó en la jungla al amanecer. A medida que avanzaba, los árboles se volvían más extraños, sus formas torcidas y malditas. La atmósfera se tornaba más pesada con cada paso, el aire se hacía espeso, casi irrespirable. Las sombras parecían alargarse a voluntad propia, como si algo invisible los estuviera observando. Y entonces, llegó al lugar. Un círculo de piedra, tallado con símbolos que ningún hombre moderno podría comprender. En el centro, una estatua, erguida pero rota, de un ser de múltiples brazos y ojos en el rostro, tan grotesco y ajeno a cualquier forma de vida conocida que un escalofrío recorrió la columna de Samuel. De repente, un grito ensordecedor llenó el aire, un alarido que parecía atravesar el alma misma. Y antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a temblar, y los árboles a sus alrededores se sacudieron violentamente. Algo se despertaba en las profundidades de la selva. Los antiguos, los que habían sido adorados como dioses, estaban regresando. La selva misma parecía desbordarse con una fuerza impía, como si el tiempo mismo se deshiciera. Una figura emergió de la oscuridad, una criatura de ojos brillantes y piel escamosa que reflejaba la luz de la luna como si fuera obsidiana pulida. Su voz, más allá del entendimiento humano, sonó en la mente de Samuel como un torrente de desesperación. Has desatado lo que no debe ser despertado. El ciclo comienza de nuevo, y el mundo caerá, como lo hizo antes. El joven naturalista intentó retroceder, pero las sombras lo rodearon, lo envolvieron, y sus gritos se apagaron en la inmensidad de la selva. Yariquía no sería más que un eco olvidado, como todas las aldeas que han caído ante el despertar de los dioses antiguos. Los pocos sobrevivientes que quedaban, aquellos que aún recordaban las advertencias, miraban hacia el sur, sabiendo que el terror que había regresado nunca sería erradicado. La jungla, en su infinito ciclo de muerte y renacimiento, guardaba en sus entrañas los secretos de una raza olvidada, cuyos ecos se alzaban como una advertencia para aquellos que se atrevieran a pisar su terreno.
La historia de Samuel Cruz fue solo uno de los muchos relatos perdidos, que se disuelven en las brumas de la selva, llevados por el viento que susurra entre los árboles, repitiendo, quizás, una y otra vez, las palabras de advertencia de los ancianos. No vayas al sur. El abismo bajo la selva. Corría el año 1932 cuando una expedición científica financiada por un excéntrico millonario británico, Edmond Alstone, se adentró en una región inexplorada de la Amazonía peruana. La misión era simple en teoría, descubrir las ruinas de una civilización perdida, mencionada en oscuros diarios escritos por misioneros jesuitas en el siglo XVII. Estas ruinas, conocidas como la Ciudad del Espejo, eran descritas como un lugar sagrado y maldito, un enclave de adoración a fuerzas que no podían ser comprendidas. El grupo estaba compuesto por arqueólogos, cartógrafos y soldados contratados como escoltas, pero la figura que más destacaba era el doctor Emilio Koren, un antropólogo ruso obsesionado con las culturas precolombinas y conocido por sus teorías extravagantes. Decía que la selva amazónica no solo era el pulmón del mundo, sino un portal a dimensiones más antiguas que la humanidad misma. Después de semanas de viaje, el grupo llegó a un lugar donde la selva parecía volverse más hostil. Las plantas, más grandes y deformes, parecían palpitar con un ritmo casi orgánico, y los animales guardaban un silencio aterrador. Allí encontraron el primer indicio de su destino, una estatua erosionada que mostraba a una figura humanoide con ojos inmensos y bocas múltiples. Como si el escultor hubiera intentado capturar algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras el grupo descansaba, algo cambió en el ambiente. Un sonido profundo y gutural emanó desde las entrañas de la tierra, un lamento subterráneo que hizo temblar la sangre de todos los presentes. Alstone, emocionado, insistió en seguir adelante al amanecer, pero los guías locales se negaron. Dijeron que más allá de ese punto era territorio de sombras, donde el suelo respiraba y la selva devoraba no solo a los hombres, sino sus almas. La expedición continuó sin los guías. Lo que encontraron unos días después los dejó sin palabras. Frente a ellos se alzaba la Ciudad del Espejo, un conjunto de estructuras ciclópeas cubiertas de una extraña sustancia negra, como obsidiana líquida que parecía absorber la luz. Pero lo más inquietante era que las superficies reflejaban algo más que sus propios rostros. Al mirarlas, veían destellos de criaturas imposibles, formas serpentinas que se retorcían en el horizonte, ojos sin párpados que los observaban desde un cielo que no era el suyo. Koren fue el primero en entrar en las ruinas. Encontró inscripciones en una lengua que no se parecía a ningún sistema conocido. Se obsesionó con una frase que parecía repetirse en las paredes: ellos están debajo. Ellos sueñan. Nosotros somos sus ecos. Mientras exploraban, comenzaron a suceder cosas extrañas. 2 soldados desaparecieron en la espesura sin dejar rastro, y uno de los arqueólogos se quitó la vida tras murmurar incoherencias sobre un ojo infinito que no puede cerrarse. Pero lo peor llegó cuando encontraron una entrada a lo que parecía ser un enorme abismo bajo la ciudad, un túnel que descendía en espiral hacia las profundidades. Alstone, en su arrogancia, ordenó bajar. Decía que encontrarían los secretos de la creación misma, pero lo que encontraron fue una cámara que desafiaba toda lógica. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viva que latía como un corazón colosal, y en el centro, un enorme pozo del que emanaba un zumbido que hacía vibrar los huesos. De pronto, una presencia se hizo sentir. Era como si el aire mismo tuviera conciencia. Una voz, profunda y omnipresente, resonó en sus mentes, hablando en un idioma imposible de reproducir, pero que cada uno entendió en su propio idioma. La voz los llamaba por sus nombres y revelaba secretos que nadie más podía saber. Entonces, lo vieron, una masa informe que se alzaba desde el pozo, un ser cuya forma era imposible de describir, pues cambiaba con cada instante,
como si la mente humana no pudiera sostener su verdadera naturaleza. El grupo intentó huir, pero algo dentro de ellos había cambiado. Algunos empezaron a reír histéricamente, otros se arrodillaron y comenzaron a orar en lenguas que nunca habían hablado. Alstone, con una expresión de éxtasis, se lanzó al pozo mientras gritaba: «No somos más que fragmentos de su sueño, debemos regresar a la fuente». Coren fue uno de los pocos que escapó, pero cuando lo encontraron semanas después, delirante en las orillas de un río, apenas podía hablar. Murió días después, pero no antes de dejar un críptico mensaje en su diario. Ellos no están dormidos. Solo fingen. Y cuando despierten, el mundo no será más que una sombra. La selva reclamó el lugar, y todos los intentos por encontrar la ciudad del espejo nuevamente han fallado. Pero los pocos que han oído el zumbido bajo la tierra saben que algo sigue allí, esperando. El culto de las raíces negras. En 1947, en plena fiebre de exploración por recursos naturales, una empresa petrolera estadounidense llamada Argonaut Drilling Co. decidió perforar en la región más remota de la Amazonía ecuatoriana. La operación, liderada por el ingeniero geólogo James W. Harrington, prometía un gran hallazgo, según los informes preliminares. Debajo de esa tierra yacía uno de los mayores yacimientos de petróleo jamás registrados. Lo que no sabían era que sus máquinas despertarían algo enterrado mucho más profundo que el petróleo. Algo que nunca debió salir a la superficie. Desde el principio, la expedición estuvo plagada de incidentes. Al instalar el campamento, los trabajadores descubrieron un altar cubierto de raíces que formaban intrincados patrones geométricos. Las raíces parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Harrington ordenó destruirlo, considerando que era un artefacto indígena irrelevante, pero esa noche comenzó lo inexplicable. Los hombres escucharon susurros provenientes del bosque. No eran sonidos de animales, sino voces. Susurros en un idioma extraño, gutural y asfixiante. Uno de los hombres afirmó ver una figura humanoide caminando entre los árboles, aunque era imposible distinguir sus rasgos. Dijo que sus ojos eran como pozos que reflejaban el infinito. Harrington, terco y decidido, ignoró las advertencias y avanzó con la perforación. Sin embargo, a medida que cavaban más profundo, la tierra misma comenzó a mostrar signos de resistencia. El suelo temblaba ligeramente, y en la profundidad del pozo, los trabajadores comenzaron a encontrar una sustancia negra y viscosa que no era petróleo. La sustancia se movía, como si tuviera vida propia, y emitía un olor nauseabundo que provocaba vómitos inmediatos. Los más cercanos a ella reportaron extrañas visiones, ciudades ciclópeas hundidas en mares negros, cielos llenos de constelaciones que no pertenecían a este universo, y criaturas colosales caminando en el horizonte. Fue entonces cuando un grupo de indígenas apareció en el campamento, liderado por un anciano chamán con la cara cubierta de pintura negra. No atacaron, pero el chamán les advirtió con palabras claras: han perforado las raíces del gran devorador. Ahora, nada puede detenerlo. El hambre vendrá para todos. Harrington los expulsó a punta de rifles, pero esa misma noche, el campamento fue envuelto en un manto de locura. La sustancia negra comenzó a filtrarse por el suelo, cubriendo lentamente todo lo que tocaba. Los hombres que entraron en contacto con ella comenzaron a gritar en agonía, mientras sus cuerpos se retorcían y deformaban. Sus extremidades se alargaban grotescamente, sus rostros se fusionaban con la carne, y sus ojos brillaban como brasas negras. Pero lo peor era lo que decían. Entre gritos de agonía, murmuraban con voces entrecortadas: «Somos raíces. Somos carne. El devorador se alza». Los pocos que lograron huir del campamento encontraron el altar que habían destruido días antes, pero ahora estaba completamente restaurado, más grande,
y cubierto con figuras humanoides grotescas. Como si alguien lo hubiera reconstruido con sus propios cuerpos. En medio de la desesperación, Harrington decidió adentrarse en el pozo para detener lo que sea que estuviera ocurriendo. Lo acompañaron 2 hombres. Lo último que se escuchó de ellos fue un grito desgarrador que retumbó por toda la selva, seguido de un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, los sobrevivientes vieron algo que jamás podrían olvidar. Desde el pozo surgía un árbol gigantesco, con raíces negras que se extendían kilómetros en todas direcciones. Pero este no era un árbol normal. Su tronco parecía pulsar como un órgano vivo, y sus ramas eran tentáculos que se retorcían contra el cielo. A medida que crecía, sus raíces absorbían el suelo, los ríos, incluso a los propios hombres, quienes gritaban antes de ser envueltos por el monstruo arbóreo. Los indígenas que observaban desde lejos comenzaron a entonar cánticos, mientras el chamán murmuraba, el gran devorador ha despertado. Somos nada más que su alimento. Días después, un equipo de rescate enviado por la petrolera encontró el campamento completamente desierto. Los pozos estaban sellados con raíces duras como acero, y el aire olía a podredumbre. No había rastro de Harrington ni de sus hombres, pero en el centro del lugar encontraron un diario. Las últimas palabras escritas por Harrington decían: no perforamos un yacimiento. Perforamos su prisión. Ahora, toda la selva es su boca, y el mundo será su festín. La región fue declarada maldita por las tribus locales, y ningún otro intento de exploración se realizó jamás. Pero los rumores persisten. Algunos dicen que, si te adentras lo suficiente en esa selva, el suelo parece moverse bajo tus pies, como si algo gigantesco estuviera respirando justo debajo. El río que devora las estrellas. La leyenda del río Tunchai, un afluente perdido entre los meandros del Amazonas, era conocida solo por las tribus más antiguas. Según sus chamanes, el Tunchai no era un río común, era una vena de la selva que conectaba este mundo con algo mucho más vasto y aterrador. Las aguas eran negras como la obsidiana, y las estrellas que se reflejaban en su superficie parecían desaparecer al contacto, como si el río las absorbiera. Ningún hombre que navegara por él regresaba siendo el mismo, si es que regresaba. En 1981, un grupo de investigadores liderado por la criptógrafa y lingüista española Ana Beltrán se aventuró a buscarlo. Habían hallado un manuscrito en el Vaticano que describía el Tunchai como un lugar de conexión espiritual y poder absoluto, y Ana, fascinada por el simbolismo de las culturas indígenas, estaba decidida a descubrir su verdad. Su equipo incluía a biólogos, un fotógrafo y un guía local llamado Mateo, un hombre con cicatrices en el rostro y una mirada que parecía haber visto el abismo. Al principio, la expedición fue como cualquier otra. Las noches estaban llenas del coro de insectos, y el calor opresivo se volvía más soportable con las historias de Mateo, quien hablaba de la selva como si fuera un ser vivo. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron al lugar donde el mapa indicaba que comenzaba el Tunchai. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y un extraño zumbido llenaba el ambiente, como el sonido de un enjambre invisible. Pero lo más perturbador era el río en sí. El agua era completamente negra, no porque estuviera sucia, sino porque no reflejaba luz alguna. Parecía absorberla, como si fuera una abertura al vacío. Mateo se negó a seguir adelante, insistiendo en que ese lugar era una puerta al hambre, pero Ana lo convenció de quedarse una noche más para investigar. Esa noche, bajo la luz de una luna pálida, comenzaron las desapariciones. El fotógrafo, mientras tomaba imágenes del río, dejó escapar un grito ahogado. Cuando el resto del equipo llegó corriendo, encontraron su cámara flotando sobre las aguas, pero de él no había rastro. Los siguientes en desaparecer fueron 2 biólogos que habían intentado analizar muestras del agua.
Uno dejó una nota apresurada en su cuaderno: ellos nos observan desde abajo. No son reflejos. Son ojos. Los restantes, aterrados pero incapaces de regresar sin respuestas, decidieron seguir el curso del río. Fue entonces cuando comenzaron a notar las anomalías. Las estrellas en el cielo parecían moverse, alejándose del Tunchay como si fueran atraídas hacia otro lugar. Los relojes dejaron de funcionar, y los árboles que bordeaban el río eran distintos, sus raíces se extendían hacia el agua como si intentaran beber de ella, pero sus hojas estaban secas, retorcidas en formas imposibles. En la penúltima noche, Ana y Mateo vieron algo que desafió toda cordura. Desde el río emergió una figura alta, sinuosa, como un pilar de sombra líquida. No tenía forma fija, pero su superficie brillaba con destellos, como si las estrellas que el río había devorado estuvieran atrapadas dentro de su cuerpo. Su rostro, si es que se podía llamar así, parecía estar compuesto de ojos, miles de ellos, que parpadeaban al unísono. La figura habló, no con palabras, sino a través de las mentes de quienes estaban cerca. Sus voces eran una cacofonía de lamentos, órdenes y plegarias. El cielo es una jaula. Las estrellas son mentiras. Aquí yace la verdad. Mateo se desplomó al suelo, murmurando que había visto lo que yacía más allá de las estrellas, un océano de vacío, donde criaturas eternas dormían y soñaban con devorar la realidad. Ana, sin embargo, no pudo apartar la mirada de la figura. Una parte de ella sentía que estaba viendo a un dios, o a algo que los dioses mismos temían. Cuando el amanecer llegó, Ana estaba sola. Mateo había desaparecido, y el campamento estaba en ruinas. De la expedición, solo ella regresó, pero ya no era la misma. Durante semanas, permaneció en silencio, incapaz de articular lo que había visto. Cuando finalmente habló, escribió una sola frase en su diario antes de desaparecer. El Tunchay no es un río. Es el hambre que devora el cielo. Pronto todos flotaremos en sus aguas. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar el Tunchay. Algunos dicen que el río se mueve, escondiéndose de los ojos humanos hasta que el hambre despierte por completo. Otros creen que Ana abrió algo más profundo que un portal, y que el mundo ya está condenado, reflejado en aguas que no deberían existir.